Vamos a continuar con la creación de nuevas tablas maestras correspondientes al proyecto CIMA, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Anteriormente nos habíamos quedado en la creación de la tabla maestra de laboratorios. Ahora vamos a crear una tabla de elementos, estados de medicamentos y medicamentos. La tabla de estados tendrá la siguiente apariencia en ejecución: identificador del elemento, el nombre del elemento y una serie de plurales. La tabla de estados exactamente igual, tendrá este aspecto: el nombre del estado, la descripción y una serie de plurales. La tabla de estados de medicamento, lo mismo, tendrá en este caso el medicamento asociado, fecha de autorización del medicamento, fecha de suspensión del medicamento, fecha de renovación del medicamento. Y después vamos a tener la tabla de medicamentos, que en este caso contiene mucha información. En este caso vamos a comenzar con el número de registro del medicamento, el nombre del medicamento, el laboratorio titular del medicamento y una serie de información de detalles, estados, y en este caso vamos a contener también un registro de un campo objeto texto donde incluiremos el JSON recibido de ese medicamento antes de parsearlo. En el proyecto de datos, en la carpeta de CIMA de las tablas, hemos añadido las tablas que os he comentado anteriormente. Por ejemplo, la de estados, que únicamente contiene el ID, el nombre, que como veis aquí, alfa 256 de 15 caracteres, el NAME, que es una descripción de 128 caracteres de longitud, y sus correspondientes índices. También hemos creado la tabla de elementos, que simplemente contiene el código ID propio de Belneo, un campo código de 40 bytes de longitud, el nombre del elemento, que sería de 100 caracteres como máximo. También la tabla de, por ejemplo, de estados, que es esta de aquí, de los medicamentos, que tiene un enlace a la tabla maestra de medicamentos, a la CMED, que es esta de aquí, que son de medicamentos, y tiene una fecha de autorización. Vamos a ponerlo más grande: fecha de autorización, fecha de suspensión y fecha de renovación de tipo de campo tipo fecha. El código de Belneo autonumérico, como siempre. Después tenemos aquí, por ejemplo, cada medicamento y su JSON. Es decir, aquí tenemos el número de registro de ese medicamento, el enlace al medicamento en cuestión, a la tabla de medicamentos, la fecha en la que hemos, digamos, importado ese JSON, una descripción con 256 bytes de longitud, la URL correspondiente a ese medicamento que hemos parseado, un objeto texto que contiene el JSON recibido. Hacemos un cálculo del campo JSON para tener una estimación de lo que ocupa ese JSON recibido y el número de página donde se encuentra ese JSON. También hemos comentado que hemos creado la tabla de medicamentos. Pues aquí tenemos la tabla de medicamentos. Tenemos la tabla de medicamentos que tiene todos estos campos de momento. Es posible que en un futuro se amplíen más campos o menos según la evolución de los vídeos. Aquí tenéis, por ejemplo, tipo fecha, nuestra última actualización, el número de registro de tipo alfabético con 10 de longitud, el nombre del medicamento, alfa 256 con 150 de longitud. Voy a ir comentando, pero vais a ir viendo aquí en pantalla, en la parte derecha, que os voy a mostrar simplemente las propiedades del campo para que podáis copiarlo, digamos, ¿vale? Lista de principios activos con 512 bytes, el laboratorio titular con 100. Veis aquí que muchos campos son alfabéticos porque vienen importados de esa forma y yo he creído conveniente de ponerlos ahí, ¿no? Aquí tenéis el enlace al laboratorio,
Aquí tenéis el número de elementos, perdón, número de medicamentos de este laboratorio. Como veis, es un puntero indirecto y real hacia la tabla enlazada de totales de acumulado de laboratorios. El índice de resolución es el CLAB-M y que tenga prácticamente el enlace con resolución hacia este laboratorio titular. Las condiciones de la prescripción del medicamento, el estado del medicamento en ese momento, la fecha del estado y distintos campos booleanos que veis aquí, cada uno de ellos con su descripción, como veis aquí en pantalla. Un enlace al tipo de medicamento, si es sustituible o no, a la tabla C ítem A. La tabla C ítem A es esta de aquí también, que es la de los elementos que hemos comentado anteriormente. Tenemos otra serie de campos booleanos, como veis, y aquí tenéis un enlace a la forma farmacéutica en la que viene ese medicamento, que también es de la tabla de elementos C ítem A, esta de aquí, C ítem A de elementos. Tenéis otra forma farmacéutica simplificada, también enlazado hacia la misma tabla de elementos. Y la dosis, un campo alfabético como tal. Aquí tenéis los distintos índices. Vamos a cerrar un poco aquí, que se han creado de tipo, bueno, la mayoría CT repetidas, salvo este que es clave única y demás. Si tenéis alguna pregunta sobre algún contenido, pues lo comentáis en el vídeo y os lo aclaro. Tiene una actualización hacia el número de elementos por laboratorio, ya que recordemos que aquí tenemos una tabla de el laboratorio y el número de medicamentos que tiene ese laboratorio. Esta tabla como tal es de tipo histórica, por eso desde aquí, desde los medicamentos, lo que hacemos es actualizamos hacia el campo número de medicamentos del laboratorio y el componente es simplemente acumular 1 en el número de medicamentos.